La Biblia para peques. La Torre de Babel. Muchos años después del diluvio, cuando la humanidad hablaba un solo idioma, hubo un grupo de hombres y mujeres que soñaban en grande. Se unieron con un solo propósito: construir una torre que llegara hasta el cielo, un monumento que mostrara su fuerza y unidad. Este grupo vivía en la llana tierra de Sinar, y sus corazones estaban llenos de ambición. Con gran entusiasmo, comenzaron a trabajar. Día tras día, se levantaban al amanecer y se reunían en el lugar donde habían decidido edificar su torre. Con ladrillos que ellos mismos fabricaban y con el asfalto que extraían de la tierra, se esforzaban por erigir una estructura que desafiara a los cielos. Mientras la torre empezaba a crecer, su fama se extendió por toda la tierra. Los hombres y mujeres hablaban entre sí, compartiendo historias y risas mientras trabajaban juntos en armonía. Se sentían poderosos, como si pudieran alcanzar las estrellas. Sin embargo, en su entusiasmo, olvidaron algo muy importante: que debían vivir en humildad y recordar siempre a su Creador. Dios, al ver lo que estaban haciendo, se sintió preocupado. No porque temiera a los hombres, sino porque sabía que si continuaban con su camino, el orgullo les ganaría y podrían alejarse de la bondad y la unidad que una vez los había unido. Así que decidió intervenir. Con un suave susurro, envió su espíritu sobre la tierra. De repente, mientras los constructores trabajaban, comenzaron a hablar diferentes idiomas. La alegría de trabajar juntos se transformó en confusión y desconcierto. Un hombre gritaba instrucciones en un idioma que su compañero no podía entender. Las risas se convirtieron en gritos de frustración. Las manos que antes se unían en la construcción de la torre ahora se separaban, incapaces de entenderse. La torre, que había comenzado como un símbolo de unidad, se detuvo. Las personas, incapaces de comunicarse entre sí, decidieron dispersarse por la tierra. Cada grupo se dirigió a diferentes direcciones, llevando consigo sus propias historias y lenguas. Y así, la torre que aspiraba a alcanzar el cielo quedó inacabada, recordando a todos que la unidad y la colaboración es importante para lograr algo. Sin embargo, resulta peligroso actuar bajo el orgullo y la arrogancia, ya que intentaron desafiar a Dios al querer ser como Él. Además, la historia ilustra cómo Dios puede intervenir cuando las personas se desvían de su propósito. Al confundir sus lenguas y dispersarlos, Dios nos recuerda que debemos ser humildes y trabajar en armonía, respetando siempre su voluntad.